En la historia de la aviación ha habido muchos incidentes que nadie había imaginado antes. A menudo, cuando un avión pierde sus motores a miles de pies de altura, su destino depende por completo de las miles de horas de experiencia de la tripulación. Algo similar ocurrió con este vuelo de TACA Airlines cuando ambos motores fallaron a una altitud de 16.000 pies. Curiosamente, el piloto al mando del avión, Carlos Dardano, había perdido uno de sus ojos en un accidente casi 3 años antes de este incidente. Entonces, ¿podrá el capitán Dardano hacer que este avión aterrice de forma segura hoy? ¿O será este el día más desafortunado para los pasajeros de este vuelo? TACA Flight 110. El 24 de mayo de 1988, el vuelo 110 de TACA International Airlines operaba según lo programado. Este avión Boeing 737-300 era completamente nuevo, alquilado por la aerolínea apenas 2 semanas antes. El modelo 737 era uno de los aviones más avanzados de su época, fabricado por Boeing en ese mismo año. Con el número de serie MSN 23838 fue el avión número 1505 producido en la línea de ensamblaje de Boeing. Los aviones suelen utilizarse durante 20 a 30 años, y este había sido fabricado solo unos meses antes, por lo tanto la posibilidad de una falla era extremadamente baja, y pilotarlo era una experiencia emocionante para los pilotos. El vuelo de TACA Airlines era un servicio de pasajeros programado desde San Salvador, El Salvador, hasta Ciudad de Belice, y luego de Ciudad de Belice a Nueva Orleans, Estados Unidos. En ese momento había 38 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo. Tras completar las revisiones rutinarias, el vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Philip S.W. Goldson en Ciudad de Belice. Según el plan de vuelo, después del despegue, el avión debía cruzar el Golfo de México y luego pasar sobre la costa de Luisiana, tras lo cual se aproximaría al Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans para aterrizar. El piloto al mando, Carlos Dardano, de 29 años, tenía más de 13.400 horas de experiencia total de vuelo, de las cuales más de 4.000 eran en este mismo modelo de avión. Solo en los últimos 30 días, el capitán Dardano había acumulado más de 85 horas de vuelo. Aproximadamente 3 años antes de este incidente, en 1985, ocurrió un evento en la vida del capitán Dardano que dejó una huella duradera en su carrera. En 1985 estalló la Guerra Civil de El Salvador, y durante ese tiempo el capitán Dardano pilotaba un avión de carga DC-3 en la región. Durante uno de sus vuelos, balas disparadas desde tierra lo alcanzaron en el rostro, hiriéndolo tan gravemente que perdió la vista de forma permanente en su ojo izquierdo. Sin embargo, a pesar de este doloroso e impactante incidente, Dardano continuó su carrera como piloto, algo que dice mucho sobre su extraordinaria habilidad y profundo compromiso con la aviación. En los primeros minutos tras el despegue todo parecía normal, y el avión volaba a una altitud de crucero de 35.000 pies, aproximadamente 10.500 metros sobre el Golfo de México. El clima mostrado en la pantalla del piloto parecía preocupante, pero a pesar de ello comenzaron el descenso hacia el aeropuerto de Nueva Orleans. Esta región estaba experimentando mal tiempo, lo cual era claramente visible en la pantalla meteorológica de la cabina. Varias celdas rojas aparecían en el radar de la tripulación. Para comprender completamente las decisiones de los pilotos, es importante entender cómo funcionan los patrones del radar meteorológico. Normalmente, el radar muestra las condiciones meteorológicas en 3 colores diferentes. El verde indica clima despejado, el amarillo sugiere lluvia ligera y turbulencia moderada, y el rojo significa clima extremadamente adverso. En ese momento, la pantalla del vuelo 110 mostraba varias zonas en rojo. Normalmente, cuando los pilotos vuelan a través de zonas con lluvias intensas, mantienen la ignición de los motores encendida de forma continua, para que los motores sigan suministrando potencia de manera constante.
A pesar de eso, los aviones están equipados con un sistema antihielo que evita que se forme hielo dentro de los motores. Después de iniciar el descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, el avión alcanzó una altitud de 30.000 pies cuando los pilotos vieron una densa capa de nubes por delante. Para atravesar estas nubes de forma segura, los pilotos activaron la ignición continua de los motores y encendieron el sistema antihielo del avión. A pesar de todos los esfuerzos de la tripulación, el avión había entrado en una zona llena de tormentas eléctricas, lluvias intensas y grandes fragmentos de hielo. Volar a través de una zona así es poco menos que una pesadilla para cualquier piloto, una que esperan que pase lo más rápido posible. Pero en este caso no era una pesadilla, era una cruda realidad. En ese momento, los pilotos volaban por una zona en la que no podían ver nada a través de la ventana de la cabina. Deseaban desesperadamente que este aterrador viaje por la oscuridad terminara pronto, pero no tenían idea de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Mientras el avión descendía hacia el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, volando entre nubes densas, lluvias intensas y grandes partículas de hielo, alcanzó una altitud de 16.500 pies, o unos 4.950 metros, cuando los pilotos notaron algo alarmante en la pantalla. La potencia de ambos motores estaba cayendo rápidamente. Al principio, los pilotos pensaron que se debía a las severas condiciones meteorológicas, pero su error se aclaró rápidamente cuando ambos motores del avión se apagaron por completo y el avión comenzó a perder altitud a un ritmo dramático. Ambos motores turbofan CFM56 habían fallado y el avión se había convertido ahora en un planeador, cayendo por el cielo sin empuje y sin energía eléctrica. Incluso después del fallo de los motores a miles de pies de altitud, con el avión moviéndose a cientos de kilómetros por hora, los ventiladores en las alas continúan girando debido al fuerte flujo de aire extremo. Los aviones están equipados con una unidad de energía auxiliar, APU, que está conectada a estos ventiladores giratorios. En tales situaciones, si los ventiladores siguen girando después de que los motores se apagan, la APU puede generar suficiente energía eléctrica para el avión. Después del fallo de los motores, la tripulación del vuelo 110 activó la unidad de energía auxiliar, lo que restauró el suministro eléctrico del avión. Si se utilizan los ventiladores giratorios para intentar un reinicio, existe la posibilidad de que los motores vuelvan a funcionar. A 16.500 pies de altitud, cuando ambos motores del vuelo 110 habían dejado de funcionar, la tripulación intentó reiniciarlos usando este método exacto. Gracias a los esfuerzos de la tripulación, los motores sí lograron arrancar de nuevo, pero aún no generaban el suficiente empuje. Con la esperanza de que los motores recuperaran su funcionalidad completa, la tripulación mantuvo los aceleradores al máximo, pero en lugar de generar empuje, las temperaturas de los motores comenzaron a subir rápidamente. Este aumento de temperatura representaba un riesgo grave, porque si continuaba, ambos motores podrían incendiarse. Para evitar una situación catastrófica, los pilotos decidieron finalmente apagar ambos motores de nuevo. Para ese momento, el avión había descendido a unos 10.500 pies, o aproximadamente 3.150 metros, y el ritmo cardíaco de los pilotos aumentaba con cada segundo que pasaba. Había quedado claro que el avión no lograría llegar a la pista del Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans. A los pilotos solo les quedaba una opción: localizar una zona segura cercana e intentar un aterrizaje de emergencia. Antes de comenzar el procedimiento de aterrizaje de emergencia, el primer oficial envió una llamada de auxilio, Mayday, al control de tráfico aéreo de Nueva Orleans. Los pilotos pidieron al control aéreo información sobre posibles lugares alternativos de aterrizaje cerca del aeropuerto. En respuesta, el control aéreo proporcionó detalles de una ubicación alternativa para el aterrizaje, pero los pilotos sabían que, al ritmo al que descendía el avión, no sería posible llegar allí a tiempo. Mientras tanto, la tripulación de cabina comenzó a seguir los procedimientos operativos estándar para un amerizaje. La altitud del avión estaba descendiendo rápidamente y en cuestión de minutos había bajado por debajo de las nubes. Ya a una altitud más baja, los pilotos podían ver el suelo con claridad a través de las ventanas de la cabina. Uno de los pilotos divisó un canal grande y recto justo debajo. Para que un amerizaje tenga siquiera una mínima posibilidad de éxito, debe haber un tramo largo y recto de agua por delante. Este canal cumplía con todos los requisitos para un aterrizaje forzoso en el agua. Así que el capitán Dardano comenzó a alinear el avión para aterrizar en el canal.
Este fue uno de los momentos más intensos y aterradores para la tripulación de cabina y todos los pasajeros a bordo. Los pilotos aún no sabían si el canal realmente tenía suficiente agua para amortiguar el aterrizaje. Pero sin otra opción disponible, el capitán Dardano continuó siguiendo cada procedimiento para un aterrizaje forzoso con total concentración. Y entonces ocurrió algo que solo podía describirse como un milagro para este vuelo. Mientras seguían los procedimientos de aterrizaje de emergencia, el copiloto vio algo por la ventana, grandes extensiones de césped. Al principio el copiloto no entendía lo que estaba viendo, pero en cuestión de segundos la situación se volvió completamente clara. Lo que el copiloto vio no era solo césped, era un dique. En términos simples, un dique es una franja larga y angosta de terreno elevado, generalmente cubierta de césped, construida junto a canales para evitar desbordamientos hacia las zonas cercanas. Este dique se encontraba cerca de una instalación de ensamblaje de la NASA, y al verlo el copiloto comprendió que aterrizar sobre el césped podría ser más seguro que intentar un amerizaje. Tras divisar el dique, el copiloto sugirió al capitán Dardano que intentaran aterrizar sobre el césped en su lugar. Al principio, la sugerencia le pareció inusual al capitán Dardano, pero en un momento de crisis, incluso un atisbo de esperanza valía la pena. Ahora el capitán Dardano tenía que tomar una decisión crucial: amerizar el avión o intentar un aterrizaje forzoso sobre el dique. Sabía que esa decisión podría determinar el destino de 38 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Tras unos segundos de tensión, aceptó la sugerencia del copiloto. Ajustó ligeramente el rumbo del avión y comenzó a alinearla con el largo campo cubierto de césped que tenía enfrente. Cada segundo que pasaba se convirtía ahora en uno de los más críticos en la vida de todos los que iban a bordo. Cualquier pérdida de control en ese momento podría hacer que el avión se desviara hacia el agua a ambos lados, con el riesgo de incendiarse. Pero la notable experiencia y la cooperación impecable entre el capitán y el copiloto ayudaron a evitar semejante tragedia. Lo que hacía aún más difícil este reto era el hecho de que el capitán Dardano pilotaba con un solo ojo. Los humanos tenemos dos ojos, principalmente para calcular con precisión la distancia y la profundidad. Pero Dardano no tenía ese lujo, había perdido su ojo izquierdo años atrás y ahora tenía que depender por completo del que le quedaba. Justo antes de comenzar el campo de césped había un muro de concreto. El capitán Dardano tenía que asegurarse de que el avión lo sobrevolara antes de tocar tierra y de que se detuviera antes de quedarse sin espacio. Dentro de la cabina, los pasajeros estaban convencidos de que sus vidas estaban a punto de terminar. Los auxiliares de vuelo no podían responder a ninguna pregunta, y a medida que el avión descendía rápidamente, el pánico entre los pasajeros se intensificaba. Sin embargo, en medio de todo ese caos, el capitán Dardano y su tripulación estaban haciendo todo lo posible para garantizar un aterrizaje seguro sobre ese campo de césped. En ese momento tan angustiante, el avión superó el muro de concreto y luego, a más de 100 km por hora, las ruedas traseras tocaron tierra. Una sacudida repentina estremeció la cabina. Todos fueron lanzados ligeramente de sus asientos, y en ese instante fugaz los pasajeros vieron toda su vida pasar ante sus ojos como una cinta de película. Pero aún quedaba esperanza, mientras el capitán y su tripulación continuaban con sus desesperados esfuerzos por detener el avión. Como ambos motores habían fallado, la reversa de empuje no era una opción para frenar. Así que justo después del aterrizaje, los pilotos desplegaron los spoilers y aplicaron gradualmente los frenos mecánicos. Segundos después, esos esfuerzos dieron resultado. El avión finalmente se detuvo, justo a tiempo. Para los pilotos, aquello fue como rescatarse a sí mismos, a sus pasajeros y al avión de las garras de la muerte. Y en cuestión de minutos, equipos de la Guardia Costera llegaron al lugar y rescataron con seguridad a todos los pasajeros. Más tarde, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, inició una investigación detallada del incidente.
El informe del NTSB señaló que, aunque los motores estaban certificados por las autoridades estadounidenses para volar en condiciones meteorológicas adversas, no fueron capaces de soportar las densas nubes, fuertes lluvias y trozos de hielo encontrados sobre el Golfo de México el 24 de mayo de 1988. La causa del fallo de los motores fue la ingestión excesiva de agua. Cuando el avión entró en la tormenta, el clima era tan extremo que una cantidad abrumadora de agua ingresó en ambos motores. A pesar de que los pilotos mantuvieron la ignición de los motores encendida todo el tiempo, no fue suficiente para mantenerlos en funcionamiento y ambos motores fallaron. Cada incidente en la aviación nos enseña algo nuevo. Tras la odisea del vuelo 110, se instaló un sensor adicional en los motores FM56 para mantenerlos en funcionamiento incluso cuando ingresa una gran cantidad de agua. También se modificaron los conos frontales y las aspas de los ventiladores de los motores para evitar apagones en condiciones climáticas severas. Además, la Administración Federal de Aviación, FAA, actualizó sus estándares de certificación en consecuencia. Line number 106. Más tarde, ingenieros llegaron al lugar del aterrizaje, reemplazaron los motores dañados y, tras meses de reparaciones, el avión volvió a volar, prestando servicio en distintas aerolíneas durante muchos años más.